Bienvenida al abogado Mauro Andino Espinosa. Él es abogado y analista. Dada la circunstancia actual del país, es importante señalar que Mauro Andino ha venido realizando una labor bastante intensa, cuasi permanente, como asesor del bloque correísta en la Asamblea Nacional. Esta es una apreciación personal mía, doctor Andino. En todo caso, usted nos explicará la labor que viene realizando de tiempo en tiempo con los asambleístas del bloque correísta, pero es fundamental conocer su punto de vista sobre estas leyes que algunas han sido ya impugnadas incluso en forma previa, pues el Cabildo por el Agua y una serie de asociaciones que manejan proyectos de agua en la provincia de La Suay lo hicieron antes de que termine el tratamiento en la Asamblea, tratando de detenerle. La acción judicial no se dio sino cuando la ley fue aprobada y quedaron de lado estas demandas, pero se ha dicho que en forma inmediata presentarían, en cuanto se publique esta ley en el registro oficial, una demanda ante la Corte Constitucional. La pregunta es, abogado Andino, ¿cómo se va a proceder con estas, hasta donde se ha dicho, casi 50 demandas que se presentarán contra una y otra ley? Gustavo, gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Solo una precisión, no soy asesor parlamentario en los actuales momentos y desde hace mucho tiempo atrás. Lo segundo, sobre el fondo de su pregunta, las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en la Corte Constitucional principalmente apuntarán a evidenciar que tanto el proyecto de ley reformatoria al COTAD como el proyecto de ley reformatoria a la ley de minería no gozan de las principales características que argumentaba el gobierno nacional para darles la categoría de económicos urgentes. Y creo que este va a ser el principal tema que se intentará demostrar y argumentar en la Corte Constitucional. En el caso, por ejemplo, de las reformas al COTAD, hay que preguntarse cuál es la cantidad de dinero y en qué tiempo el Estado ecuatoriano va a recaudarlo de manera, entre comillas, inmediata, como para salvaguardar que efectivamente se va a responder o a resolver algún problema imperioso en términos de la caja fiscal. Y aquí podríamos poner algunos casos. Si es que es económico urgente, se tendría que demostrar por parte del Ejecutivo que la aprobación de las reformas al COTAD le va a generar al Estado ecuatoriano en el plazo de un mes o máximo de 2 meses o de 3 meses máximo la recaudación de tantos recursos, ya sea a nivel tributario o porque de pronto se va a dejar de gastar en tal ámbito y ese dinero se va a destinar imperiosamente a otro campo. Se me ocurre porque la infraestructura educativa se está cayendo a pedazos y entonces esos dineros van a ser destinados a aquello, o porque en el país ha existido un desastre natural y se necesita rehabilitar infraestructura básica para el país para poder efectivamente resolver y sustanciar ese inconveniente para tranquilizar a la ciudadanía. Si estos elementos no se demuestran, y yo dudo que lo logren demostrar, porque el proyecto de reformas al COTAD en ninguna parte permite evidenciar que el Estado ecuatoriano va a recaudar de manera inmediata dinero y que ese dinero va a ser destinado para resolver un problema urgente, bueno, yo creo que la Corte Constitucional seguramente terminará por declarar como inconstitucional las reformas al COTAD, sin perjuicio de que también entrará a analizar si es que estas reformas vulneran o no el principio de autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Básicamente porque la reforma al COTAD establece que el Ministerio de Economía y Finanzas trimestralmente hará un análisis sobre si los GAD están o no cumpliendo con la regla fiscal del 70% de su presupuesto destinado a obra pública, a servicios, y si el 30% restante de su presupuesto en general se destina únicamente a gasto corriente. Creo que esta evaluación trimestral para, sobre la base de aquello, el ministerio decidir si entrega o no los recursos y si sigue haciendo o no las transferencias a los GAD,
viola flagrantemente la autonomía porque está interfiriendo en las actividades de los municipios, de las prefecturas, de los gobiernos parroquiales rurales. Sobre la base de aquello creo que va a transcurrir el debate, el análisis, los alegatos ante la Corte Constitucional. Y sobre las reformas a la ley de minería me parece que el argumento es el mismo. ¿Cómo se puede demostrar la urgencia económica y cómo demostrará el gobierno que con estas reformas de manera inmediata se va a recaudar recursos para la caja fiscal para poder suplir o resolver algún problema urgente? Creo que ahí se queda corto el gobierno y será muy difícil que se logre demostrar aquello ante la Corte Constitucional, que en varios dictámenes ya ha definido cuáles son las categorías de económico urgente que se vinculan con determinadas circunstancias o hechos fácticos. Es evidente, público y notorio, la fe que el gobierno ha puesto en estos proyectos desde el inicio. Vinieron precedidas de declaraciones en una entrevista pública en uno de los canales de televisión del doctor Enrique Herrería, y él reiteradamente ha venido sosteniendo, Enrique Herrería, para quienes no lo conozcan, es el secretario jurídico de la Presidencia de la República. Él ha venido sosteniendo en una casi especie de apuesta pública de que no se encontrarán inconstitucionalidades en esta ley. La pregunta es, ¿en realidad de alguna manera estas leyes están blindadas con respecto a estas posibilidades? A mí me sorprende mucho la actitud del doctor Herrería porque él fue juez de la Corte Constitucional, como usted bien conoce, Gustavo. Y él fue juez hasta hace no mucho tiempo de la actual Corte Constitucional. Entonces él conoce muy bien los precedentes de este organismo. Él conoce muy bien, por ejemplo, los dictámenes que se emitieron en la época de Guillermo Lasso, cuando se disolvió la Asamblea Nacional y Guillermo Lasso expidió los decretos ley con el carácter de económicos. Ahí la Corte Constitucional ya dejó sentados varios elementos, varias circunstancias, varios ejemplos incluso, para que se puedan considerar como leyes económico urgentes. Posteriormente la Corte se volvió a pronunciar y a mí, insisto, me sorprende profundamente que Enrique Herrería haga caso omiso de aquello e insista en esta suerte de vocería que ha emprendido para decir que supuestamente sí son constitucionales. Si es que Enrique Herrería y el gobierno nacional hubiesen enviado estas leyes con el carácter de proyectos de ley ordinarios, para que se tramiten en los plazos comunes y corrientes que la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución prevén, no estaríamos en este dilema o en esta discusión jurídica. El problema es que el gobierno los envía con el carácter de económico urgente, y ahí es cuando existen serios inconvenientes. Fíjese usted que en las reformas al COTAD, por ejemplo, también podríamos incorporar otro elemento que hace que existan vicios de inconstitucionalidad en esas reformas al COTAD. Me refiero al debido proceso parlamentario que se debía respetar para la construcción, deliberación y aprobación de esas reformas al COTAD. Específicamente, ¿a cuál? Al hecho de que prácticamente esa reforma al COTAD no fue construida con la participación de los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales rurales del país. A los debates en el interior de la comisión prácticamente solo se invitó a determinados alcaldes, específicamente a la presidenta de AME, que era aliada de ADN y del gobierno, y a los demás alcaldes y prefectos, alcalde de Cuenca, alcalde de Quito, prefecta de Guayas, alcalde en ese momento todavía que estaba en libertad, alcalde de Guayaquil, a la prefecta de Pichincha. No se les tomó en cuenta el prefecto de la Suay, que querían asistir, a la prefecta de Cotopaxi, que querían participar del debate y entregar sus alternativas y entregar sus propuestas, pero no se les permitió participar, cuando la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa señalan que para la aprobación de las leyes se contará con la suficiente deliberación y con la suficiente participación ciudadana. Entonces me parece que esto también abona para señalar que esta ley de las reformas al COTAD
adolece de serios vicios de inconstitucionalidad porque Ahora, prácticamente se lo aprobó solo con el criterio de la gente de ADN. Ahora, doctor Andino, muy buenos días. Quizás el objetivo de pasar estas normas vía la urgencia en la Asamblea Nacional es precisamente el poner límites a la discusión, al debate, a la participación que deberían ser necesarios en propuestas, sobre todo como estas, que tienen que ver con territorio, con la vida misma de las comunidades ya en su zona de gestión y de administración. Pero quizás considera usted, además estamos viviendo ya un año electoral, en febrero estaremos yendo nuevamente a las urnas para las elecciones seccionales, que esta ley o estas reformas podrán convertirse, o esa es quizás la intención, en una herramienta de control para los próximos alcaldes y prefectos. Usted acaba de poner sobre la mesa un elemento que también es importante, el elemento político. Hemos analizado ya algunas cuestiones de carácter jurídico, constitucional, pero efectivamente yo voy a coincidir con el planteamiento de su pregunta y le voy a responder afirmativamente. Es decir, sí creo también que las reformas al COTAD obedecen a una clara estrategia política de cara a las elecciones seccionales del próximo año. Porque en el fondo no se busca garantizar mayor eficiencia en el gasto, sino que lo que se busca desde mi punto de vista es disciplinar a los municipios y disciplinar a las prefecturas y a las juntas parroquiales rurales. Si la reforma establece que será el Ministerio de Economía y Finanzas, imagínese usted, quien va a hacer evaluaciones trimestralmente para certificar que municipios y prefecturas están cumpliendo con el 70% destinado a inversión y a servicios y el 30% a gasto corriente, y que si no cumplen aquello, el ministerio no les transfiere los recursos, bueno, yo creo que es indudable que se está violentando la autonomía de los GAD y al mismo tiempo se va a disciplinar a esos municipios y a esas prefecturas. No cumpliste con esta regla fiscal, entonces no te transfiero los recursos. Cuando la transferencia debe ser inmediata, porque la Constitución señala aquello. La Constitución no dice que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga que estar evaluando a los GAD para revisar si es que efectivamente cumplen o no con esta regla fiscal, porque además el juez de cuentas, quien tiene que auditar el buen manejo de los recursos públicos, no es el Ministerio de Economía y Finanzas, es la Contraloría General del Estado. Y si, por ejemplo, hay algún incumplimiento con una regla fiscal, quien tiene que establecer responsabilidades civiles, administrativas e incluso indicios de responsabilidad penal, si es que existieran manejos irregulares, es la Contraloría, a través de los IRPs, indicios de responsabilidad penal, y a través, por supuesto, de las glosas que se pueden imponer cuando no se ha cumplido con la ley y cuando han existido manejos equivocados de los recursos públicos. Es la Contraloría General del Estado, y de su parte quien tiene que fiscalizar el buen manejo de los recursos de los GAD, en el caso de los municipios son los concejales, y en el caso de las prefecturas son los alcaldes, que actúan en una suerte de consejeros. Entonces, este es otro elemento que refleja serias inconstitucionalidades en esta reforma. Y hay municipios que, si bien han hecho un mal uso de los recursos, y aquí también quiero ser claro, municipios que, por ejemplo, han destinado dinero para contratar artistas y gastar ingentes recursos económicos en espectáculos musicales. Bueno, la reforma bien podía atacar específicamente ese problema y prohibir de plano, por ejemplo, espectáculos musicales que rebasen determinadas cantidades de dinero. Prohibir, se me ocurre, por ejemplo, la contratación de artistas internacionales, que generalmente son los que más cobran. Y con eso se solucionaba el problema, para evitar contratos de 200,000, de 300,000, de 500,000 dólares o más. Pero no recortar o frenar por completo tampoco las actividades culturales, porque eso también va en desmedro de los artistas nacionales, que no cobran pues esas cantidades exorbitantes que cobran artistas Doctor internacionales. Andino, quisiera pero finalizar aquí se fueron a los extremos.
con una pregunta con estos temas de fondo, de posibles inconstitucionalidades. El abuso de proyectos de ley, el proceso parlamentario sobre el cual usted hablaba. Estos proyectos de ley calificados de urgencia económica que reducen los tiempos de deliberación y que ya esto por la práctica de las comisiones de las que se les encarga y del propio pleno de la Asamblea se ha excluido a sectores sociales afectados. Un distinguido constitucionalista, Salim Saidán, al opinar sobre este tema señaló que se estaba consumando un fraude constitucional. Primero le preguntaría, ¿hay esa figura? Y segundo, ¿habría posibilidades de que alguna de las denuncias toque también este tema? Me acaba de quitar la frase que tenía en la punta de la lengua. Yo le iba a decir que, so pretexto de que la Constitución le permite al presidente de la República como colegislador ser el único que puede enviar proyectos de ley en materia económica urgente, entonces él se aprovecha de esto y envía cualquier cosa para hacerla pasar bajo esta categoría. Y yo le iba a decir precisamente que eso es hacer fraude a la Constitución. Claro, no existe esta figura propiamente en la Constitución o en la ley, pero digamos que sirve para categorizar, para adjetivar lo que está haciendo el presidente de la República. Es igual al fraude constitucional y al fraude democrático que el presidente está haciendo con el famoso acuerdo ministerial que fue firmado por el ministro de Trabajo y que flexibiliza e incorpora el contrato por horas en contra de los trabajadores y que de alguna manera, de forma solapada, termina por perjudicar en el pago de horas extraordinarias o suplementarias a cambio de tiempo libre o de una jornada de descanso. Eso también es fraude democrático, porque en la consulta popular ya se dijo que no, o es fraude a la Constitución porque prohíbe el contrato por horas. Lamentablemente el presidente o no aprende de los errores, porque la Corte Constitucional ya ha declarado varias de sus leyes como inconstitucionales, o ciertamente lo hace con toda intención, es decir, él sabe que le van a declarar como inconstitucionales, pero lo hace con un objetivo político, para que la Corte le declare inconstitucionales a estas leyes y luego él tenga un pretexto político para decir, ahí está, el culpable es la Corte Constitucional, no me dejan gobernar, no me dejan implementar mi agenda legislativa y la Corte, como en su momento dijo el propio gobierno, es prodelincuencial, le hicieron una marcha, les llenaron con vallas y con los rostros de los jueces. Lamentablemente el tiempo ya no nos da para más. Si alguna conclusión brevísima quiere hacer, pero en no más de 30 segundos, bienvenido. Algo importante que la Corte tendrá que analizar esto con la urgencia que el caso amerita. Más allá del orden cronológico en que van ingresando las causas, la Corte Constitucional seguramente le dará un tratamiento prioritario a esto por la polémica y por el conflicto que ha generado en distintos sectores de la sociedad civil y en los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces yo creo que la Corte lo va a tratar de manera imperiosa, célere, y seguramente ahí se pronunciará. No sé si otorgue la suspensión vigencia de las normas a través de la medida cautelar que hayan solicitado los accionantes, los demandantes, pero sí creo que lo va a resolver en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias, abogado Andino, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Gustavo. Siempre las órdenes. El abogado Mauro Andino Espinosa es abogado analista. Nos ha aclarado que al momento no es asesor del bloque de asambleístas correístas en la Asamblea. Son las 8:24.